Hola, nuevamente les saludo con afecto y vuelvo a darles la más cordial bienvenida a quienes nuevamente tengan a bien el honrarnos con su visita a este videomensaje para escucharlo, para mirarlo y sobre todo para recibir un mensaje sustentado nuevamente en la palabra de Dios, cuyo propósito he encomendado al Señor y como en videomensajes anteriores, espero que con su gracia sirva este nuevo videomensaje como un medio de luz, de fe y de esperanza en Cristo Jesús. Para aquellos que tengan a bien ingresar este videomensaje y no le conozcan, le lleguen a conocer. Y para aquellos que ya le conocemos por su gracia y su misericordia, que ya por la cual hemos sido ya bendecidos para creerle y obedecerle, sea un medio también para mantenernos firmemente en comunión con Él y así obedecerle, servirle y llevar fruto que le glorifique. Bien, dicho esto, comenzaré por compartir con ustedes diciendo lo siguiente. Escuché recientemente que el índice de suicidios se ha incrementado significativamente alrededor del mundo y cuyo índice se calcula en una cifra que ronda alrededor de los 3 millones de suicidios a lo largo y ancho del mundo anualmente. Este lamentable y doloroso dato nos debe poner en alerta sobre los problemas fatales y los probables y fatales consecuencias a las que se pueden ver expuestos incluso personas que lleguemos a ver como cercanas, es decir, parientes, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Toco madera, pero para que estemos alertas y llegado un momento en que veamos ciertos síntomas en estas personas, como son, por ejemplo, periodos de desesperanza, tristeza, frustración o incluso depresión en grados muy severos o agudos, particularmente cuando dichos síntomas en el pasado no fueron atendidos de manera oportuna, no se les dieron a lo mejor la canalización y la dirección hacia el tratamiento de profesionales y expertos para solucionar estos problemas de índole psíquico, psicológico, etcétera, que los llevaron a tomar pues esas decisiones funestas y drásticas, como es el hecho de quitarse la vida. Estemos atentos para ello y sobre todo cuando vemos estos síntomas en algún conocido, algún cercano, entre aquellos que pueden ser nuestros parientes, familiares, insisto, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, podamos llevarles palabras de consuelo, de aliento, fortalecerlos en el ánimo de poner su fe y su esperanza en Dios, sobre todo, porque en Dios hay solución para salir adelante en toda circunstancia, por difícil que ésta sea en la vida. Y bien, dicho esto, qué importante, por consiguiente, es el buen hablar o el bien hablar como conviene y con la oportunidad de vida. Y por ello, hoy he titulado este videomensaje La trascendencia de bien hablar lo que conviene oportunamente. Y este significado lo encuentro en la palabra griega euboulia. La palabra euboulia significa precisamente buen consejo. Significa buen consejo y se refiere a la virtud de bien hablar lo que conviene oportunamente. Lamentablemente es una virtud que no ha sido, sobre todo, muy frecuente en la humanidad, pero más que nada ahora en nuestros tiempos, creo que empieza a ser algo que está en desuso o bien en extinción, el ejercitar esta virtud de bien hablar lo que conviene y de manera oportuna.
Ahora bien, les compartiré el significado de lo que significa ser la virtud o ser una persona virtuosa. Y se dice en el diccionario donde encontré esta definición que una persona virtuosa es quien realiza toda una obra que se aprende en el ejercicio de los buenos hábitos requeridos para su formación y que requiere, por tanto, de experiencia y tiempo de ejercicio constante y de manera perseverante para llegar a ser conformado en dichos hábitos. Existen 3 aspectos importantes a considerar antes de ejercitar la virtud de bien hablar lo que conviene oportunamente. Número 1, ese primer aspecto a considerar es recordar y tomar en cuenta nuestro pasado, si es que deseamos ejercitar la virtud de bien hablar lo que conviene oportunamente. Y esto de recordar y tomar en cuenta el pasado se refiere a recordar las experiencias pasadas en lo personal para enmendar y corregir errores del ayer y retomar experiencias personales buenas y edificantes para compartir con los semejantes y animarles y manifestarles amor y respeto para sacarles adelante. El segundo aspecto a considerar es enfocarse en el presente. Y esto se refiere a analizar las circunstancias actuales y ponderarlas para elegir y aplicar el mensaje que resulte más conveniente y propicio para generar aliento, fe y esperanza en el Creador, para vencer los retos y los desafíos que propician dichas circunstancias en las cuales se encuentran los creyentes. Y el tercero de los aspectos es llevar a la práctica, por tanto, el ejercicio de esta virtud, que consiste en actuar con prudencia, paciencia y comprensión hacia los que escuchan, considerando sus necesidades, sus circunstancias de vida, para hacerles llegar un mensaje congruente con dichas necesidades y circunstancias de sus vidas, mediante el cual, es decir, mediante dicho mensaje, los oyentes se sientan comprendidos, escuchados, animados, motivados, confortados, etc. En síntesis, ser incentivados a vencer sus retos y desafíos a través del bien y la justicia, poniendo su fe y su confianza en aquel que todo lo puede, es decir, en Dios. Para ejercer de esta manera, entonces, quienes deseamos ejercer esta virtud, ejercerla, es decir, la virtud de bien hablar lo que conviene oportunamente. Comparto con ustedes uno de tantos consejos de infinita sabiduría de parte del Padre Celestial para sus hijos, con el objeto de que los hijos de Dios vivan con sabiduría de lo alto, con prudencia y con inteligencia, para que de esa manera entiendan el temor de Jehová y hallen, en consecuencia, en su diario vivir, el conocimiento de Dios. Este pasaje lo encontramos en el libro de Proverbios y dice lo siguiente: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares, como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Concluyo con lo siguiente. Finalmente quiero compartirles que en lo personal encuentro en las Sagradas Escrituras que
hay un pasaje que describe de manera puntual y de manera gráfica e ilustrativa el significado de la palabra euboulia, que es, repito, la virtud de bien hablar como conviene oportunamente. Y dicho pasaje dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Y concluyo con lo siguiente. Hay un proverbio norteamericano que reza de la siguiente manera: One apple a day keep the doctor away, que significa una manzana al día mantiene lejos al doctor. Y aplicándolo en un sentido metafórico o espiritual a esta descripción que el libro de Proverbios en el capítulo 25, versículo 11, describe de lo que significa o con qué semeja el hablar lo que conviene, o bien dicho, la virtud de bien hablar como conviene oportunamente, pues es como una manzana de oro con figuras de plata. Es decir, la manzana nos nutre y nos da tal sustento y aportación de propiedades nutritivas que nos hace tener fortalecido nuestro sistema inmune, como dice este proverbio, para mantener alejado al doctor. Así, en un sentido espiritual, quien lleva a cabo o ejercita la virtud de bien hablar como conviene y de manera oportuna, será un medio de sanidad para las buenas relaciones humanas y generar cordialidad y armonía entre todos los seres humanos con los que convivimos en esta tierra. Que así sea. Que Dios les bendiga grandemente. Chao.